Muy bien, y continuamos haciendo referencia a la problemática ambiental junto a Noelia, nuestra compañera, hablando de la conferencia por el clima que se viene en los próximos días, Noé. La Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, como te comentaba, bueno, es uno de los encuentros políticos de más alto rango para combatir, para hacerle frente al cambio climático y bueno, que genera altas expectativas luego del Acuerdo de París, que fue en el 2015, fue firmado, se terminó de firmar el acuerdo en el 2016 y que tenía como principal objetivo, bueno, bajar la temperatura del planeta a 2 grados, o 1,5 como un tipo ideal para poder mitigar los efectos del cambio climático, bueno, que ya vemos representados hoy en día. Las expectativas son altas porque, bueno, después de 2 años de pandemia y de que la última cumbre que se pudo realizar dejó un gusto amargo respecto a la organización y respecto, bueno, al contexto en que se encontraba en ese momento Chile. La COP25 en el 2019 tenía sede en el país chileno, pero bueno, justo se encontraba en un momento de revolución social en el que ciudadanos y ciudadanas, bueno, reclamaban al gobierno de Sebastián Piñera contra sus políticas económicas y sociales, y debido a esto se decidió trasladar a Madrid. Entre el trajín de cambiar de locación, del traslado de los oradores y demás, la cumbre se demoró, duró 1 día y medio más de lo esperado, lo que para los referentes de alto rango que se encuentran presentes es mucho tiempo para sus agendas, y no se logró llegar a un acuerdo. Esto fue lo más severo, ¿no? Lo más amargo que quedó de este encuentro, y que bueno, ahora se busca redoblar esta apuesta. Pero vamos a repasar cuáles eran estos objetivos que planteaba la COP25, que son los que, bueno, se piensan profundizar en esta cumbre que se va a realizar a partir del 31 de octubre hasta el 12 de noviembre en el Reino Unido. Y uno de los principales puntos era lanzar el mercado internacional de carbono, es decir, un mercado de comercio de emisiones que permita a los países intercambiar créditos de carbono. Vamos a explicar un poquito este concepto. ¿Qué significa, claro, esto, no? Esta iniciativa busca poner el dióxido de carbono como un activo económico. Es decir, el Estado le otorga un límite máximo de emisiones de CO2 a cada país. Imagínate que le da ciertas cuotas de emisiones por industria. El presidente designa, no sé, para la industria automotriz tendrá 300.000 toneladas de CO2. Y estas son las que puede usar por año. Si esa empresa se pasa de las emisiones de dióxido de carbono por año, supera esas emisiones, va a tener que compensar comprándole estas cuotas partes, que bueno, van a estar representadas como activos económicos, a otra empresa que le haya sobrado, que haya producido menos, porque seguramente esa empresa hizo una inversión tecnológica y por lo tanto esa inversión le permite vender las cuotas partes de dióxido de carbono que le quedan y es de esa forma amortizar, ¿no?, el gasto en la inversión tecnológica que sería hizo. como ir compensando, equilibrando para no superar esas emisiones. Exactamente. Esto es un incentivo tanto para las empresas que realizan inversión, porque van a poder generar una cierta ganancia a partir de la venta de estas cuotas partes, y además incentivar a las empresas que todavía no han hecho los cambios tecnológicos para introducirlos y llevar adelante una producción un poco más sustentable y amigable con el medio ambiente. Este es uno de los principales objetivos, pero también, bueno, tiene otros que están vinculados con hallar fondos para afrontar los daños provocados por el cambio climático, elaborar una hoja de ruta para que los países desarrollados financien a los países en desarrollo en su conversión hacia energías limpias. Este es un punto también que va en la línea de lo que planteaba Alberto Fernández en la Cumbre Climática Latinoamericana que se hizo en septiembre, en la cual él hablaba de un canje por cambio climático. Él decía, bueno, nosotros necesitamos que aquellas entidades que han dado crédito a los países latinoamericanos den una posibilidad de poder reducir los intereses, bajar las tasas de interés, reducir las deudas y con este dinero invertirlos en acciones que puedan mitigar los efectos del cambio climático. Un panorama en el que él denominaba justicia social y ambiental, en donde todos podamos crecer en un mismo sentido. Otro de los objetivos era, bueno, presentar las nuevas metas para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en París en 2015 e integrar los componentes en materia de género, derechos humanos y derechos de los indígenas.
Todos estos puntos, bueno, son muy importantes, pero bueno, la ONU ha llamado a una alerta en la que remarca que son insuficientes, ¿no? Hay que profundizar y dice, prevén una reducción, ya que estas medidas que se piensan acordar, prevén una reducción de las emisiones para el 2030 del 7,5, cuando se necesita en realidad un 30% para estar debajo de los 2 grados centígrados y del 55% para llegar al ideal de 1,5 grados centígrados. Así es. O sea, estamos en un momento crítico. A pesar de los acuerdos de París en el año 2015, entonces, la producción mundial de petróleo y de gas prevista a lo largo para los próximos 20 años sería 2 veces mayor de lo que se habían planteado como objetivos. Exactamente, sí. La ONU marca esto, ¿no? No se está, o sea, más allá de que algunos compromisos se han asumido por los países, no se están haciendo con la intensidad que se necesita, hay que profundizar. Esto, como comentás vos, Juli, todavía se sigue dando inversiones para la producción de combustibles fósiles tradicionales, para generar energía. Bueno, ya lo hablamos nosotros también con la ley de hidrocarburos que presentó Alberto Fernández, que no va coherente con la línea en la que se necesita trabajar para generar formas de producción y para generar formas de energía que sean más sustentables y que realmente ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Bien, bueno, realmente preocupante, y esto también que no es casual, ¿no? Que los países que más peso tienen, ¿no? en la organización de esta cumbre, bueno, son los que más estarían contaminando, que serían China, Estados Unidos y también la Unión Europea, ¿no? Exactamente, sí, bueno, Estados Unidos tuvo una participación un poco también borrosa después del Acuerdo de París, porque Trump, bueno, decidió no admitir el acuerdo, romper el pacto, y bueno, ahora Biden sí tiene una mirada un poco más sustentable, medioambiental, pero bueno, son muy altas las expectativas y bueno, va a ser muy importante, vamos a estar siguiendo día a día lo que sucede en esta cumbre. Así es, los especialistas afirman que estaríamos a tiempo, ¿no? Si nos ponemos a trabajar ya. Sí, esta es como sería la última oportunidad, es ahora en donde tenemos que sí o sí llevar pautas concretas para poder mitigar estos efectos. Y efectos que estamos viendo hoy, chicos. Vamos a hablar un poquito de un concepto muy clave que está surgiendo, que es muy preocupante, alarmante, triste. Puedo referenciar un país latinoamericano como es Perú, que ya podemos ver que tienen lo que se denomina migrantes climáticos, que debido a desastres naturales que ha ocurrido en su país, han tenido miles de familias mudarse a una zona que no tiene desastres naturales, pero sí una zona inhóspita, desértica, en donde viven sin recursos básicos, sus hijos e hijas no pueden ir a la escuela, viven el día a día y sin embargo no hay una respuesta del Estado para acudir a estas familias. O sea, son nuevos migrantes, un nuevo efecto del cambio climático que se lleva a la vida de las personas. Esto sucede en 140 países y territorios, realmente. Exactamente. Durante el año 2020 los desastres naturales generaron más de 30 millones de desplazamientos en 140 países y territorios. Bueno, clave este concepto, como lo estás mencionando, bueno, todo lo que se está viviendo ahora, justamente, y con estos números, con estas cifras, ¿no es? Sí, 14 millones corresponden a inundaciones, 13 millones a tifones, ciclones, incendios descontrolados, erupciones en una menor medida, bueno, temperaturas extremas, sequías y otros a tormentas, ¿no? Son diversos desastres naturales que estamos viviendo cada vez más seguidos. Y se estima que para el año 2050 serán 250 millones de personas las que necesitarán asistencia humanitaria por causa de los desastres naturales generados por el cambio climático. O sea, estamos hablando de 250 millones de personas. Tremendo. Que el 80% de los refugiados vienen de países que son vulnerables y que se encuentran menos preparados para adaptarse a estos desastres. Realmente cuando hablamos de justicia social y ambiental, ¿no? Vemos reflejada la vida de estas personas, vemos cómo se vulnera, ¿no? Por ahí la posibilidad de poder cambiar esto y que muchas veces, como remarcamos, los países más poderosos que por ahí no tienen estas necesidades, sí las tenemos los países que estamos en vías de desarrollo, latinoamericanos, que necesitan realmente un impulso, ¿no? Una ayuda por parte de aquellos países más en potencia para poder llevar a cabo estos cambios, porque son a los que más les vas a pegar los efectos. Lo estamos viendo esta semana, chicos, tenemos una ola de calor que la verdad inusual. agobiante.
los últimos estudios afirman que estas olas de calor van a ser más repetidas y más extensas. Imaginen un país como el nuestro, Argentina, que es agroexportador, y si se generan extremos periodos de sequía, no hay precipitaciones, o cuando hay precipitaciones son muy violentas, caída de granizo, piedra, y te destruye todas las cosechas. Es inviable, o sea, vamos a tener realmente una baja en números, va a ser una disminución de nuestro PBI, y en daños humanitarios va a ser una pérdida de trabajo, aumento de la pobreza. No es algo que pueda dejarse al margen, es algo que realmente tenemos que atender y que está pidiendo a gritos una solución y una atención por parte del Estado. Bueno, también hace rato veíamos las imágenes hermosas de Trevelin, ¿no? Sí. La Patagonia ha sufrido también unas altas temperaturas en verano. Chipoleti registró hasta 43 grados en enero de este año. Una temperatura patagónica que es impensada cuando hay... Anormal totalmente, sí, ¿no? Y que en una parte de nuestro país que se caracteriza por la nieve, por sus glaciares. Bueno, también entrevistábamos a ciudadanos habitantes de Hachal. La cordillera ya lleva un 40% de su extensión con sequía, presenta sequía, el agua es emergencias escasa. Hídricas en general en nuestro país. Exactamente, el agua es escasa en esa zona, pero si no se cuidan los glaciares, directamente van a ser zonas inhóspitas. Qué importante que esto sea parte de la agenda política, de las voluntades políticas y de las decisiones políticas, ¿no? Al respecto, porque es ahora y es urgente, ¿no? Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir el tema y bueno, ya espero que tengamos respuestas concretas. Así es. Muchísimas gracias, Noé. Bueno, te quedas con nosotros, ¿eh? Me queda un ratito más para empezar el fin de con ustedes. Juntos, dale. Seguimos con más información. Cálidos que llegan del centro del continente americano.